Gente linda, hermosa, ¿cómo están? Estoy acá de vuelta en Aprender Haciendo. Mi nombre es Albert. Quisiera hoy hacerle una receta cortita de cómo yo hago mis pre-pizzas caseras. Tengo pedido de bocaditos para mañana y tengo que hacer dos pre-pizzas cuadradas como para cortar los bocaditos cuadrados. Así que voy a hacer la receta de la pre-pizza casera que yo hago acá rápidamente. Espero que les guste, familia, que les sirva y le va a servir también para cualquier tipo de prepizza que quieran hacer. Si quieren hacer prepizzas redondas, cuadradas, lo que sea, les va a servir. Así que acompáñame en la receta adentro. Comenzamos, familia, nuestra receta. Vamos a usar en esta ocasión 600 gramos de harina de fuerza. Vamos a pesar 600 gramos de harina de fuerza 3.0. Siempre la mejor harina que tengamos en nuestro país, la mejor marca. Vamos a poner 15 gramitos de azúcar y 15 gramos de levadura en el medio mismo. Haciendo un hoyito, le agregamos un poquitito del agua que preparamos, agua natural, no frío ni caliente. Vamos a usar 300 gramos en total de agua. Le tiramos a los costados 50 ml de aceite y vamos a agregarle 12 gramos de sal en los costados. Vamos a dejar reposar un ratito nuestra levadura. Una vez que ponga un poquitito en el medio, ya iniciamos la mezcla y el amasado. Vamos iniciando siempre en el medio, tocando con nuestra mano. Vamos a ir agregando el agua que preparamos de a poquito. 300 ml de agua vamos a utilizar para este preparo de 600 gramos de harina. Sería más o menos el 50% de agua. Vamos mezclando de esta manera, familia. Mezclamos bien. Va a ser una masa bastante hidratada porque van a ser para pre-pizzas, lo cual tiene que estirarse mucho. Entonces, siempre manteniendo a una temperatura natural, no calentar el agua ni que sea muy frío, temperatura natural. Entonces echamos en la mesa nuestra masa, limpiamos toda nuestra charola, apretamos bien, empezamos a amasar bien, apretando fuertemente por la mesa de esta manera. Una vez que esté bien mezclado, ya la masa se esté estirando, vamos a usar nuestra espátula y con una pequeña con un poco de harina, rociando encima de nuestra mezcla, vamos a despegar de la mesa de esta manera. Despegamos y vamos a empezar a formar nuestra red, doblando siempre, ir doblando de esta manera. Doblamos y doblamos. Vamos doblando. Los primeros minutos nos ayudamos con nuestra espátula, ya que es una masa bastante hidratada. Así de esta manera va quedando entonces nuestra masa, familia. Con mucha paciencia y un poco de trabajo, con un poco de harina, vamos logrando que quede esta masa bastante ligera, livianita, bien hidratada. Es lo que necesitamos para nuestra prepizza casera. De esta manera entonces vamos doblando y doblando, al menos unos 20 veces si doblamos y hacemos nuestro gusanito. Una vez que tengamos ya una masa estirada, bien ligera, liviano, vamos a embollar. Pesamos, vamos a hacer dos bollos de 520 gramos. Es la cantidad de gramos que vamos a utilizar por cada prepizza cuadrada. Vamos a hacer prepizza cuadrada que va a tener 30 por 30 aproximadamente, la medida estándar que necesitamos para usar la misma caja de la prepizza que es para bocadito. De esta manera entonces embollamos los dos y vamos a dejar reposar unos 30-40 minutitos, depende mucho del calor. Una vez que repose todo, vamos a volver. Preparamos nuestros ingredientes, que es el orégano, un extracto de tomate que consiga en su país, tenedor y
nuestro pincelcito de goma. Vamos a aceitar bien. Vamos a usar esta asadera cuadrada en la que vamos a encuadrar nuestra prepizza. Este es una prepizza preparado para bocaditos. Después vamos, en el momento que hagamos la pizza, esto vamos a cortar de forma cuadrada. No va a ser la forma clásica porque es para bocadito. Vamos a quitar la bolsita con nuestra espátula. Agarrando de pasito, tiramos nuestra masa sin desgasificar todavía hasta tirar en la asadera. Una vez que tenemos la asadera, ya empezaremos a desgasificar y a estirar de esta manera, dándole una forma cuadrada. Buscamos la forma de que nuestra masa sea cuadrada de esta manera. Le damos vuelta a nuestra asadera, encuadramos bien. Si tienen por ahí algún medidor o alguna cinta métrica, pueden medir que tenga 30 centímetros. La idea es que esta prepizza, una vez que preparemos la pizza, saquemos y tiremos en nuestra caja así enterito, y dentro de nuestra caja de bocaditos vamos a cortar directamente nuestra pizza para entregar al cliente. Ahí está. Ya teniendo la medida, vamos a rociar un poco de extracto de tomate. Si tienen el que es para prepizza, que se compra en el súper, mejor, pero en este caso igual extracto de tomate igual sirve. Pintamos bien, hidratamos bien arriba. Vamos a agujerear con el tenedor. Vamos a hincarle todo con el tenedorcito después. Vamos a hincar todo con el tenedorcito de esta manera. Hincamos todo de esta manera y le agregamos un poco de orégano. Agregamos todo el orégano encima. Y ya está listo para meter directamente en el horno. El horno ya está precalentado a 220 grados aproximadamente. Tiramos la segunda masa. Mientras que la otra prepizza ya se empieza a cocinar. Hacemos el mismo procedimiento, estiramos sin romper la masa, familia. Es muy importante no romper la masa, no estirar y romper la masa, solamente apretar, desgasificar y de a poquito se va a ir estirando la masa sin que se rompa. No hay que romper en ningún momento la masa, solamente desgasificar y ir apretando. Ya teniendo la medida exacta que necesitamos, le rociamos de vuelta el extracto de tomate o lo que tienen que es para prepizza mejor. Entonces pintamos de vuelta con nuestro pincelcito y vamos a repetir el proceso. Repetimos entonces el proceso. Le agregamos un poco de orégano encima para darle el gusto a prepizza. Y le volvemos a agujerear con el tenedorcito. Esto hará que nuestra prepizza se cocine uniforme y que no se infle como un globo, ¿verdad? Entonces esto llevamos también al horno. Una vez que se cocine todo el otro, metemos este horno precalentado. Mientras que el otro se cocine. Y eso sería todo, familia. Una vez que se cocine todo esto, dejamos enfriar y despegamos. Y la prepizza ya va a estar listo. Se va a ir cocinando lentamente de esta manera. Entonces en 10 minutitos ya quitamos y ya llevamos. Familia linda, hermosa, ¿cómo están? Acá ya estamos de vuelta, familia. Hicimos muy rápido esta receta de prepizza para nuestros bocaditos. No olviden que este es una prepizza cuadrada y que tiene que estar más o menos a la medida de la caja de pizza que nosotros utilizamos acá en nuestro país. Por ejemplo, el estándar es de 30 por 30, aproximadamente 30 centímetros sería así el tamaño de nuestros cartoncitos de prepizzas. Entonces hay que adaptar más o menos a ese tamaño. Y yo tengo que hacer para
este pedido tengo que hacer 2 prepizzas y dos pizzas para bocaditos que entre justito en esa caja, justito entra en eso y cortamos cuadradito y ya va quedando como para servirse la gente. Entonces rápidamente quería mostrarles cómo quedó nuestra prepizza acá cerquita para que puedan ver cómo está. Miren un poco el espesor, miren familia abajo, solamente 10 minutitos de cocinado y ya está listo familia. Con eso más o menos ya tendremos preparado para hacer la pizza en el momento que vamos a agregarle la salsa y el queso. Así que vamos a ver, miren, este todavía no despegue, enseguida voy a estar despegando. Miren cómo está, bien cocinadito de arriba y bien lindito. Miren familia, espectacular. Entonces espero que les sirva esta receta familia si quieren hacer prepizzas caseras en sus hogares y quieren hacer para venta. Entonces pueden hacer este tipo de prepizza tranquilamente. Voy a sacar así para que puedan miren, así quedaron más o menos atrás 30 por 30 aproximadamente. Si van a hacer redondo, tenemos no las asaderas que son estándares, que son redondos. Así que familia, espero que les guste esta receta, compartan con sus familiares, prueben en su casa y nos vemos muy pronto en un próximo video familia. Gracias, chao chao.